Hola, qué gusto encontrarnos. El día de hoy te diré 3 verdades que no te puedes perder. Bienvenido a Café y Filosofía, yo soy Oscar Navarro. En este canal comparto normalmente contenido de temas introductorios a la filosofía, vidas de filósofos y algunos temas relacionados con la actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo que te quedes. En esta charla de café quisiera comenzar hablando de una ciudad muy importante para lo que fue la Grecia antigua, especialmente para el florecimiento de la filosofía. Me refiero a la ciudad de Elea. Es una pequeña ciudad italiana que no te vayas a confundir con su homónimo que se llama igual, pero se encuentra en la actual Turquía. Si tú la buscas actualmente en el mapa, ya no existe con ese nombre. La podemos encontrar con el nombre de Velia. Esta pequeña ciudad italiana fue cuna de grandes filósofos, entre ellos del que quiero hablar especialmente hoy. Me refiero a Parménides de Elea. Nacido alrededor de la segunda mitad del siglo VI a.C., este personaje importante fue orientado a la filosofía por un filósofo pitagórico llamado Aminia. ¿Qué es lo que sabemos de Parménides? Se dice que fundó su propia escuela en su ciudad de origen, que fue un político activo que dio buenas leyes a su ciudad y ya en su ancianidad visitó Atenas, en donde tuvo gran influjo su pensamiento. Algunos estudiosos consideran a Parménides como el más importante de los filósofos presocráticos por el legado que dejó en su filosofía. ¿Cuál fue el aporte más importante o qué fue lo que más se le reconoce? Principalmente se le otorga el título de padre de la metafísica. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa. Por desgracia, últimamente se distribuye una pseudociencia que tiene el mismo nombre, metafísica, pero que nada tiene que ver con el estudio filosófico, donde se habla de cuestiones extrañas, esotéricas, de chakras y sabe qué tanto más. Pudiéramos atribuirle el nombre a esa pseudociencia de metafísica también, pero estaríamos en un sentido equívoco al que nos estamos refiriendo en este preciso instante. Al hablar de metafísica filosófica nos estamos refiriendo a una disciplina que tiene que ver más con el estudio del ser, con el estudio de la esencia, con el estudio de aquello que no se ve, pero no haciendo referencia a cuestiones como del universo conspirando contra ti o manifestando cosas para que te ocurra esto, otro, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver la metafísica filosófica de la que estaremos hablando en este momento, para evitar ese tipo de ideas a priori y que no nos vayamos a confundir. Y bueno, una vez aclarando este término, la filosofía le ha dado con justicia ese título a Parménides por lo que vamos a ver más adelante. A diferencia de Heráclito, del que ya hemos hablado, te voy a dejar una tarjeta por aquí para que si quieres ver a qué nos referimos, puedas introducirte un poco más a la vida de este filósofo apodado también el Oscuro. A diferencia de él, que escribió en prosa y de una manera confusa para que la mayoría de sus lectores no entendieran a qué se refería, nuestro filósofo del día de hoy decide escribir en una poesía, pero en verso, que está perfectamente articulada, perfectamente delimitada para poder explicar perfectamente su pensamiento. Por desgracia no se pudieron conservar todos sus fragmentos, pero sí lo suficientes para darnos una idea de qué es lo que quiere decirnos. De esta poesía que escribió de una manera sistemática se lograron conservar 3 fragmentos importantes. El prólogo, que se cree que se conservó de manera íntegra. Casi toda la primera parte de la poesía, que es donde habla de la metafísica, y algunos fragmentos de la segunda parte, que es donde se cree que mete el aspecto fenomenológico. Para entender la metafísica de Parménides es importante también comprender la polémica que tenía con Heráclito de Éfeso. El Oscuro afirmaba un cambio continuo entre el ser y el no ser, del que ya habíamos hablado en el video que les había mencionado hace un momento, y lanza su máxima frase, que todavía hasta la fecha se sigue estudiando, en la cual afirma que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Esta frase parece inofensiva, pero en realidad parece orillarnos inevitablemente al nihilismo. Y como prueba de esto, el mismo Platón se va a dar cuenta años después, y dentro de sus diálogos habla precisamente de este riesgo de aceptar la doctrina de Heráclito. En el diálogo de Cratilo afirmará lo siguiente, cito textual: ¿cómo podría existir una cosa si nunca pareciera de la misma manera? Si existe durante un instante de la misma manera, es claro que durante este tiempo no pasa. Una cosa que estuviera siempre en movimiento no podría ser conocida por nadie. No hay inteligencia que pueda conocer el objeto que conoce si este objeto no tiene una manera de ser determinada. Platón sabía de este riesgo y Parménides definitivamente lo sabía.
Muchos filósofos que estaban obviamente en contra de la doctrina del eterno movimiento sabían que aceptar esta afirmación de Heráclito implicaba que el ser humano era incapaz de conocer y que cualquier objeto era imposible que fuese conocido, incluso el ser humano mismo, por el simple hecho de que estábamos en un cambio constante. Por lo tanto, no había estabilidad, y si no hay estabilidad, no hay un conocimiento certero, no habría un conocimiento perenne, un conocimiento válido. Entonces, para solucionar todo esto, Parménides lanza su máxima, que hasta la fecha será conocida y estudiada dentro de la filosofía. El ser es y el no ser no es. Esto en resumen. Y cuando tú lo escuchas puedes decir, bueno, pues suena hasta de pronto ridículo pensar que esta máxima frase pues quiere competir contra el que nadie se baña dos veces en el mismo río. Pues suena como bastante obvio lo que acaba de decir. Pues sí, ya sé que lo que es y lo que no es, pues no es. Pero tiene una implicación bastante profunda. Con esta afirmación, nuestro pensador busca destruir el devenir constante de Heráclito, marcando uno de los pilares más importantes de la ontología occidental, que más adelante Aristóteles de esta gira va a volver a retomar. Frase importante que nos habla precisamente de que no somos un devenir constante, sino que hay un ser estable que puede ser conocido. De lo principal que se rescató de la poesía que les mencionaba fueron sus 3 vías para conocer la verdad, o las 3 vías de la verdad. Parménides busca transmitirnos su doctrina a través de esta poesía, en donde se ve acompañado de una diosa que le va revelando esta verdad. Los estudiosos de esos escritos creen que la diosa es la misma verdad revelada, que se manifiesta a Parménides y con él a todos nosotros. La primera vía va a ser la verdad absoluta, que es la que representa a la diosa. La segunda vía van a ser las opiniones engañosas, aquellas que nos llevan a la falsedad y el error. Y la tercera vía, la opinión probable. Veamos cada una de las vías parte por parte. La primera, verdad absoluta. En esta primera vía es donde va a enunciar su principio que lo hizo famoso, que citado textualmente de manera completa, diría así: el ser es y no puede no ser, el no ser no es y no puede en modo alguno ser. ¿Cómo se justifica? Todo lo que se piensa y se dice es, no se puede pensar y por lo mismo decir, sino pensando, y por lo mismo diciendo lo que es. Pensar la nada es no pensar de hecho, y hablar de la nada significa no decir nada. Por eso la nada es impensable e indecible. Luego, pensar y ser coinciden. Es lo mismo pensar y ser. Seguramente, si habrás escuchado alguna vez del filósofo René Descartes o Descartes, habrás escuchado su famosa frase de cogito ergo sum, o pienso, luego existo. Sí, fíjense cómo de pronto hay una cierta similitud que va más o menos relacionada con el racionalismo. Parménides intenta explicarnos que lo que es pensado automáticamente es decir, existe. Y no se puede pensar lo que no es, porque automáticamente al momento de pensarlo ya le estamos dando una especie de entidad. Al final de cuentas, su principio constituirá el primer fundamento de toda la lógica de Occidente. Y en esto pudiéramos resumir la primera vía, la de la verdad absoluta. Para él no hay otra verdad que lo que va relacionado con la parte de la razón. La segunda vía, que tiene que ver con la doxa engañosa o la de la opinión engañosa, Parménides buscará ilustrarla a través de una noche oscura. Él hablará en su poesía de que la primera vía es el sendero de la iluminación, el sendero del día, y esta doxa engañosa, esta opinión engañosa va a ser el sendero de la noche, el camino oscuro. Nos hablará de que la vía del error es la vía de los sentidos. Afirmará que nuestros sentidos nos engañan. Muchos filósofos a lo largo de la historia van a retomar esta parte del pensamiento de Parménides relacionado con esto de que la única vía para alcanzar la verdad o para alcanzar el conocimiento es a través de la razón, porque no podemos fiarnos de nuestros sentidos. Y en la poesía la diosa misma va a exhortar a Parménides a no dejarse llevar por ellos, no dejarse engañar. Y dice tal cual la cita, sacada de los mismos fragmentos de Parménides: pero tú, aleja de esta vía de búsqueda tu pensamiento, y ni la costumbre nacida de muchas experiencias humanas te fuerce por esta vía a usar el ojo que no ve, al oído que retumba y la lengua. Juzga con el pensamiento la prueba que te ha sido dada con las múltiples refutaciones. Una sola vía le queda al discurso, que el ser es.
Con esta parte de la poesía busca evitar que aquellos que lo siguen, que aquellos que lo leen, vayan a dejarse llevar por la doxa engañosa o la vía de los sentidos, porque para él tendían al error. Y por último, la tercera vía, la de las opiniones probables. Es aquí muy curioso porque parece que termina por contradecirse. Ahorita vamos a ver por qué. Nuestro pensador buscaba una manera de justificar o de dar prueba, dar cuenta de los fenómenos, de aquello que aparecía ante su vista, pero no podía contradecir el máximo principio del que ya habíamos hablado, el de la primera vía, la vía verdadera, la de la razón. Buscó esta tercera vía a través de la opinión probable para justificar esta existencia de fenómenos. Parmenides busca justificar esta parte de los fenómenos a través de la unión de los opuestos, una especie de armonía. Buscaba explicar que al final de cuentas luz y noche tenían que convivir y de esta manera los dos formaban parte del ser. Por desgracia, no hay suficientes fragmentos de esta última tercera vía como para poder concretar lo que llegó a deducir. Entonces no podemos tampoco hacer una crítica tajante y decir que realmente se contradijo. Como lo había comentado hace un momento, solo parece ser que hay una contradicción, pero sería injusto teniendo en cuenta esta pequeña hermenéutica que acabamos de mencionar. No hay suficientes fragmentos para poder afirmar que se equivocó, que ya no supo por dónde irse, que él quiso salir por un lado y terminó resbalando, no sé, alguna cosa así. Al final de cuentas, no podremos saber realmente qué es lo que nos intentó decir con esa tercera vía al 100%. Pero definitivamente los fragmentos que quedan pues nos ayudan bastante a darnos una idea de cuál era la línea de su pensamiento, hacia dónde quería llegar. Creo que esto nos puede invitar a nosotros a poder compaginar y buscar terminar esta deducción que en algún momento hace siglos hizo Parménides para nosotros poderle dar, si nos atrevemos, un punto final. Pues bien, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que más personas puedan alcanzar este video. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te informe en el momento que siga subiendo más videos. Nos vemos en la próxima.